Muy bien, vamos a abrir a preguntas y comentarios. Empezamos con usted. Seguimos con ustedes dos y por acá de este lado. Gracias. Ignacio de Alba, de Pie de Página. Doctor, preguntarle, una de nuestras lectoras nos dice que ¿qué pasa con la vacuna contra el COVID en personas en periodo de lactancia? ¿Hay algún riesgo? Y también otro de nuestros lectores nos dice que si ha tenido, o sea, él es una persona mayor y pregunta que si él ha tenido una alergia grave, podría vacunarse. Gracias. Muchas gracias. Respecto a la lactancia, no hay problema, no hay ninguna contraindicación de vacunar en el periodo de lactancia. Ciertamente no hay una información explícita porque en los ensayos clínicos no se incluyó a ninguna mujer en periodo de lactancia. Sin embargo, es un periodo de la vida en que no necesariamente se tienen recomendaciones específicas porque el cuerpo humano, el cuerpo de las mujeres, pudiera estar en una condición de vulnerabilidad biológica o de otro tipo. Y lactar, desde luego, es importantísimo, es muy importante. Es probable que parte de la respuesta inmune involucra anticuerpos que se traspasarán a el bebé o la bebé en la leche, y esta forma de inmunización pasiva de las lactantes en los primeros 6 meses de la vida de las lactantes les confiere cierta inmunidad, y esta es de importancia. No podríamos confiarnos en que esa sea una inmunidad permanente para la persona lactante, para el nene, la nena, pero desde luego es importante, no hay contraindicación. Respecto a alergia, la alergia sí es una contraindicación, se considera una contraindicación relativa. Médicamente hablamos de contraindicaciones relativas cuando los beneficios pudieran ser mayores que los riesgos, y entonces sí se indicaría que que tenga lugar la vacunación. Pero en general, las alergias, la historia de alergias graves, no así las leves, sino las graves, pueden ser una razón para no poner la vacuna. Muchas gracias. Por favor, usted adelante y nos seguimos con Héctor. Buenas noches, Marcela Vargas, de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM. Mi pregunta tiene que ver con un tema que tocó la doctora de la Torre en la primera parte de la conferencia, que es la muestra de que otros virus respiratorios están mostrando ser desplazados por el COVID-19. Y la primera pregunta es que el sistema de vigilancia epidemiológica registra más de 600,000 casos sospechosos de enfermedades tipo influenza al corte de la semana 2 epidemiológica de esta temporada, que es 30 veces más que el mismo periodo del año pasado, pero solo tenemos 2 registros positivos, que es 490 veces menos que el año pasado. Mi pregunta en ese sentido es cuántas pruebas, porque este es un dato que no aparece en el reporte semanal de la vigilancia epidemiológica, ¿cuántas pruebas se han aplicado en las 475 USMI para confirmar influenza? ¿Cuántos negativos hay en esta temporada? Y mi segunda pregunta, que está relacionada con ella, la OMS señala que una de las razones probables por las que se presenta este decremento en la aparición de influenza en el hemisferio norte es un posible sesgo de subregistro por la redistribución de recursos de vigilancia epidemiológica enfocados ahora en COVID-19 y no en influenza. ¿Es posible este sesgo en el muestreo y aplicación de pruebas de vigilancia epidemiológica para influenza en México? Y de ser así, ¿qué implicaciones tendría en cuanto a la coexistencia de ambos virus en esta temporada, pensando en que el pico de influenza suele llegar en febrero de cada temporada? Muchas gracias. Es una serie de preguntas muy importantes y muy interesantes. Las hemos explicado un poco a lo largo de 2020, pero como estamos iniciando 2021, es importante retomarlo. Vámonos por partes. Sesgo, para conocimiento general de la población que nos escucha, se refiere a una desviación en la apreciación de un fenómeno, vamos a decir un error sistemático en la apreciación de un fenómeno por una manera diferente de hacer las cosas que no permite un reconocimiento real. Más o menos podríamos decir que en términos generales eso es un sesgo. Entonces aquí la colega nos comenta que podría ser que no se esté detectando la influenza porque todo está volcado a COVID. Es un aspecto muy importante que los sistemas de vigilancia de influenza en el mundo
hemos tomado en cuenta, no todos desafortunadamente, y de ahí el llamado de la OMS, pero en México sí lo tomamos en cuenta. Aquí venimos con un sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedad respiratoria aguda que tiene muchos años de historia y que vivió la experiencia de la pandemia 2009 de influenza H1N1, en la que ocurrió el mismo fenómeno. Hubo un desplazamiento ecológico de otros virus respiratorios y en su momento, en 2009, no teníamos tan estandarizado el protocolo de vigilancia de virus respiratorios. Con base en las lecciones aprendidas de 2009 y durante los años 2010 y 2011, desarrollamos un esquema mucho más consistente de vigilancia de virus respiratorios. Al inicio de la pandemia de COVID se vigilaban 14 virus respiratorios y COVID-19, el SARS-CoV-2, se ha añadido ya como el virus número 15 en la vigilancia rutinaria. Y se realizan lo que le llamamos vigilancia en paneles. Hay un algoritmo, todo esto es información pública, hay un lineamiento estandarizado de vigilancia epidemiológica de virus respiratorios que considera que toda muestra biológica que se toma para el diagnóstico de una enfermedad en particular, en este caso COVID, que es la de mayor importancia, si resultara negativa, cierta proporción de las que resultan negativas pasan al panel. Y en el panel se le hacen muestras para los distintos tipos virales. Estos incluyen influenza A, influenza B, y si se encuentra influenza A, se hace subtipificación con base en los estándares del Sistema Mundial de Vigilancia de Virus Influenza. Ha sido sorprendente para la comunidad global de salud pública esta ausencia, prácticamente ausencia de virus influenza. Teníamos la inquietud, lo dijimos aquí durante 2020 en repetidas ocasiones, de que llegado el momento en que empezara el otoño, la semana 40 del año, empezaríamos a tener conjuntamente con la influenza una exacerbación de COVID. Y de hecho, empezamos a preparar en agosto a los hospitales para recibir personas enfermas de las dos condiciones. Porque si hubiera ocurrido, lo que afortunadamente no ocurrió, que tuviéramos casos de influenza sumándose a los de COVID, hubiera sido mucho más difícil el conservar la capacidad de atención. Para sorpresa de muchos, no tuvimos esa exacerbación o ese periodo estacional de la influenza, ha sido prácticamente nula la detección de virus influenza. Ahora, que si estos casos que resultan negativos a los distintos virus del panel pudieran ser COVID, claro, y podrían ser cualquiera de los otros virus. Podrían ser también influencias no detectadas. Recordar que en todo sistema de diagnóstico clínico o de vigilancia epidemiológica, el tiempo de detección es muy, muy importante. En los sistemas de vigilancia tenemos lineamientos específicos de cuáles son los días transcurridos entre el inicio de síntomas y la toma de la muestra que es aceptable. Si pasan más de ese número de días, ya las muestras no se aceptan en los laboratorios. ¿Por qué razón? Porque la probabilidad de tener un resultado positivo decae rápidamente. Lo que no quiere decir en modo alguno que el caso se deje de contabilizar dentro del grupo de casos sospechosos, y por eso en nuestra estadística tenemos, que se muestra en la primera gráfica, los casos estimados. Los casos estimados son la suma de los que fueron confirmados más los que fueron sospechosos y no se obtuvo un resultado, multiplicados por el porcentaje de positividad, que es el que acaba de explicar la doctora de la Torre y presentamos todos los días. Entonces, esto suma un 40% de los casos sospechosos a los casos confirmados y tenemos un patrón mucho más claro de cuál es la trayectoria de la epidemia, independientemente de que se logre la confirmación. Ese es más o menos cómo funciona el sistema de vigilancia. ¿Cuántas pruebas se han hecho para influenza en esta temporada? Se han hecho cerca de 20,000, aquí me lo está comunicando el doctor Alomía, este es un dato que no traigo inmediatamente a la mano, pero aquí me lo está diciendo, se han hecho cerca de 20,000 muestras que incluyen dentro del panel el virus influenza. Es decir, la vigilancia epidemiológica de influenza ha mantenido su curso independientemente de que estamos vigilando COVID. No se detuvo, no es que se desplazó,
la inquietud de la OMS es muy legítima. Algunos países pudieran no tener la capacidad de sostener los dos elementos de la vigilancia, nosotros sí. Nosotros, a propósito, cuidamos mucho que no se perdiera ese balance. Entonces, tener 33 veces más casos sospechosos se debe a que se están empalmando también los casos sospechosos de otros virus respecto al año pasado, porque se hicieron. Lo más probable es que no. Lo más probable es que se trate, como decimos, de casos de COVID. Esto, insisto, no, lo vivimos directamente en la pandemia de influenza 2009. Teníamos en un momento, en los momentos más críticos de la epidemia, sobre todo en 2010, que 95% de las personas que tenían el síndrome clínico conocido como enfermedad tipo influenza eran positivos a influenza. Eso nos permitió precisamente también lograr un uso más eficiente de los recursos diagnósticos de laboratorio, y en aquel entonces, igual que ahora, la Organización Mundial de la Salud recomendó el uso amplio de las definiciones de caso que no dependen del diagnóstico por laboratorio. Recordar que aquí, desde mayo, lo presentamos en esta conferencia de prensa en su momento, incorporamos las definiciones de caso que incluyen el caso confirmado por asociación epidemiológica. Esto quiere decir, si yo vivo en una familia, vamos a decir de 5 personas, y 2 de ellas tuvieron COVID y fueron diagnosticadas por laboratorio como COVID, y 2 más presentan el mismo síndrome dentro de los 15 días posteriores a los primeros 2 enfermos. Esas 2 personas, para fines de vigilancia epidemiológica, no necesita realizarse ninguna prueba, deben ser considerados casos de COVID. De hecho, para fines clínicos tampoco necesitan prueba alguna, dado que no hay un tratamiento específico para el que se tenga que determinar la condición de positividad o negatividad de COVID. Entonces, esa es la realidad. Qué bueno que lo preguntó, porque ha sido una sorpresa para el mundo, por lo menos para el hemisferio norte, no haber tenido la agregación de las 2 epidemias. Muchas gracias. Héctor Herrera, por favor. Sí, gracias, doctora. Buenas noches. Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula y columnista en López Dóriga Digital. Ahora le quiero hacer 3 preguntas, doctor, por favor. una por una, por favor, si me lo permite. Con gusto. Hoy me llamó mucho la atención que la Organización Panamericana de la Salud está lanzando una muy severa crítica a toda la región de las Américas, México, Brasil, Estados Unidos, Perú, toda la región. De hecho, la doctora Etienne califica como un fracaso, tal cual, el manejo de la pandemia, y dice que los gobiernos deben responder o deben hacer una mayor expansión de sus esfuerzos para detener la pandemia. En un ejercicio de autocrítica, doctor, y no solo como gobierno, sino como sociedad, ¿qué nos ha fallado a estas alturas de la pandemia? Para tener estos índices de contagio y de hospitalización, reitero, no como gobierno, sino como sociedad, porque entiendo que esto es un asunto de conjunto. ¿Qué nos ha fallado, doctor, a estas alturas? Sí, muchas gracias por la pregunta, Héctor. El formato de la pregunta es análogo al que oímos repetidas veces durante 2020. Cuando uno aborda una materia técnica, el pensar en fallas, que en periodismo supongo que puede tener cierto atractivo, ensombrece un reconocimiento objetivo de las cosas. Y en general, si uno formula sus propias reflexiones, pueden estar sujetas a sesgo. Precisamente aquí hay un ejemplo de sesgo, en donde uno pudiera ser o demasiado estricto o demasiado complaciente. Y ese formato de blanco y negro, fallas, triunfos, éxitos, fracasos, tiene poca utilidad en ciencia, en técnica. Lo que es más útil es tener una reflexión crítica y autocrítica sistemática. Hay muchos elementos en el manejo de una epidemia que son relevantes, desde el manejo técnico en la parte de salud, hasta las condiciones sociales, hasta los antecedentes mismos. Por ejemplo, y esto lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿qué le ha fallado a México que lo pone en la condición de salud que tiene hoy? Cuando sabemos que los determinantes fundamentales de las complicaciones de COVID y de la muerte por COVID son las enfermedades crónicas no transmisibles, y sabemos que México tiene
empezando desde los años 80 y claramente en los 90 y los 2000 iniciales, la más grande epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles, asociadas con una mala alimentación, con el consumo de productos industrializados, ultraprocesados, etcétera, etcétera, lo que hemos comentado aquí, pues ahí hay ya un problema. Y el problema no inició con la pandemia de COVID, es de las causas estructurales, pero que tiene un impacto enorme, 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 porque no podría explicarse la mortalidad que ocurre en México por COVID si no tomara uno en cuenta esto. Otro fallo enorme, y es mucho más antiguo, pero más importante quizá por todas las implicaciones que tiene en todos los aspectos de la vida, es la desigualdad social y económica. México es un país que, partiendo ya de una sociedad muy desigual en términos económicos, arribó a los años 80, cuando vinieron estas reconversiones o reestructuraciones económicas globales, y fue uno de los países que, de ser desigual, se convirtió en un país mucho más desigual. Se polarizó la distribución de la riqueza, para decirlo de manera simple y que todo el mundo lo tenga claro, en muy pocas manos se concentraron enormes fortunas, y esto obviamente a costa de que se empobreciera la gran mayoría del pueblo de México. Estas son estadísticas conocidas ampliamente por todo el mundo, por organismos financieros internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, por mencionar algunos, donde se sabe que la mitad de la población mexicana vive en condiciones de pobreza. Y si sumamos a las personas que viven al día, tenemos casi 3/4 partes de la población sin una capacidad sostenida de ahorro que le permita enfrentar este tipo de eventos con una mayor flexibilidad y que permita al propio país tener modelos de manejo epidemiológico de la influenza que pudieran tener mayor viabilidad en la medida en que no hubiera esta polarización económica, por mencionar algunos de los elementos. Entonces, la pregunta debe ser formulada, bueno, la pregunta es libre usted y siempre le agradezco las preguntas, igual que a todos y todas, se formula como sea, pero es muy importante no perder de vista, porque si no, sobresimplificamos, tenemos una visión de muy corto alcance sobre pequeños elementos muy puntuales. Ahora, la buena noticia es que, conscientes de que la crítica externa es importantísima cuando viene de personas competentes, de personas sin otro tipo de fines y que además tienen la buena voluntad de hacerlo, pedimos al Instituto Nacional de Salud Pública, ya desde el año pasado, el apoyo para que congregara a una comunidad de personas expertas que hicieran precisamente la reflexión que a lo mejor la doctora Etienne está planteando. Próximamente, mañana les confirmo la fecha, pero va a ser en la próxima semana, vamos a tener la presentación pública de esos resultados. Ya nos hicieron una presentación preliminar, hay un documento técnico muy enriquecedor y participaron instituciones tales como el propio Instituto Nacional de Salud Pública, varios otros institutos nacionales de salud, el INER, cardiología, por mencionar algunos, nutrición. Participaron también la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, el CIDE, participó también el Colegio de México, por mencionar algunos, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, la propia Organización Panamericana de la Salud. Y la regla de trabajo fue, aquí se viene a criticar sin censura, sin limitación, con la única condición de que sea una crítica bien fundamentada y formulada de manera clara para que pueda ser útil. Entonces, esta pregunta la vamos a poder responder en voz de personas expertas independientes de nosotros. La crítica, yo entiendo que la doctora Etienne ha de saber de esta coyuntura, de estos antecedentes que también nosotros ya sabemos, que nos ha explicado. ¿Cómo entender entonces esta crítica literal? Ella dice que ha sido un fracaso. Yo no entendería entonces que una persona que quiere colaborar les diga a los demás que están fracasando en su... Claro. Entonces, ¿cómo entender entonces esa yo le creo lo que usted me dice. Sí, le creo lo que me dice, pero solo me está diciendo esta frase. Okay. ¿Por qué no nos allegamos de más información? Vemos qué dijo exactamente, cuáles son los elementos de su crítica, en qué consiste su apreciación
que fundamenta su apreciación de este término fracaso. Veamos el texto original, desde luego, de las palabras de la doctora Carissa Etienne, Sí. a quien respetamos mucho como directora general de la OPS. Veamos específicamente si se refiere a que todos fracasaron en lo mismo o que hay distintas experiencias que pueden nutrir lo que un país hizo bien a lo que un país no hizo tan bien. Muy bien. La segunda, doctor, tiene que ver con algunos reportes que estamos recibiendo de personas mayores, sobre todo jubilados, pensionados, quienes nos dicen que han estado recibiendo llamadas de la Secretaría de Bienestar y que les ofrece o que les está pidiendo que el día que vayan a recibir su dinero que les dan, el apoyo de la Secretaría de Bienestar, si ese día es posible que les apliquen la vacuna. Algunos malpensados están ya pensando que esta es una especie de utilización electoral de la vacuna. ¿Qué podría responder a eso? Que respondo mucho, me interesa que esto quede muy claro. Joaquín López Dóriga, en donde usted trabaja en el portal y hace la columna, le mandamos un saludo a Joaquín López Dóriga, frecuentemente me entrevista y me da mucho gusto porque me permite hacer toda clase de comentarios pertinentes para informar al público, y también otros medios, Milenio fue otro, que sacaron esta idea. La idea que se dijo es: la Secretaría de Bienestar le está llamando a las personas para ofrecerles vacuna a cambio de ir a los puestos donde se reparte el dinero de los programas sociales. Qué bueno que esta confusión, no creo que sea malintencionada ni que sea una fabricación, pero indudablemente es una confusión, se presentó porque nos permite que no se nos vayan a confundir las personas adultas mayores y sus familias. Las llamadas que se están haciendo, efectivamente están haciendo, con base en un cuestionario que validamos en la Secretaría de Salud, cuyo propósito es múltiple. Número uno, informar que la vacunación para personas adultas mayores está próxima a iniciar. No este viernes, como dijeron algunos de los comunicadores, no este viernes. Toda la vacuna que llegó hoy todavía se va a seguir utilizando para proteger a las y los trabajadores de la salud. Todavía no empezará esta semana la vacunación para personas adultas mayores. Lo segundo es completar una encuesta de aceptación de la vacuna. Tenemos ya algunos otros elementos que provienen de la propia Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en SANUT, que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública, pero esta es una encuesta nueva con el propósito de reconocer qué proporción, qué porcentaje de personas de ese universo, adultas mayores, podrían no estar interesada en este momento en vacunarse. Y les comento algunos resultados preliminares. 71% acepta la vacuna, 22% en este momento no está en deseo de ser vacunada. Estas son personas de 60 y más, principalmente en el ámbito rural. De quienes aceptan la vacuna, 61%, además de que la aceptan, pueden movilizarse a el punto de vacunación, pero 11% acepta la vacuna y no puede desplazarse al punto de vacunación. Y este es el tercer objetivo de estas llamadas: identificar con antelación quiénes son las personas que podrían tener un reto para llegar a vacunarse, porque esto nos lleva a organizar el operativo de campo, incluyendo un número sustancial de brigadas correcaminos acudiendo a los domicilios. Entonces, todo esto es la preparación logística del programa de vacunación Correcaminos. Dada la historia de fraudes y abusos electorales que ha habido en este país por sucesivos e innumerables gobiernos precedentes, no es de extrañar que haya este nivel de sensibilidad social, lo cual me parece muy importante, de aversión a cualquier práctica de manipulación política o electoral de los programas gubernamentales. Qué bueno que lo haya y qué bueno que las y los comunicadores tengan esta enorme sensibilidad. Pero con total tranquilidad, con total certidumbre, les decimos, no es el caso. La instrucción número 1 del presidente López Obrador, instrucción con la que además estamos muy orgullosos, muchos o la mayoría o todos los funcionarios federales, de participar, es: esto es un programa del Estado, del gobierno mexicano, se paga con los impuestos, el costo de las vacunas viene de lo que pagamos
por impuestos y demás contribuciones viene del Tesoro Nacional. No es de un partido político, no es de un grupo político, no es de nadie, es de todos. Entonces no debe usarse para fines distintos, como suele ponerse en la leyenda, a los objetivos del programa. Y en especial no se nos debe olvidar que los delitos electorales ya son considerados graves. Entonces, si alguien comete un abuso y una malversación de los fondos públicos por utilizarlos con otros fines, debe ser denunciado, definitivamente. Pero no es el caso. Entonces, la noticia que hoy difundieron algunos nos ayuda a hacer patente: uno, no empieza este viernes la vacunación para personas adultas mayores, vendrá después. Dos, ya hay que empezar a prepararse en sus casas y desde luego nosotros en el gobierno. Tres, no tiene nada que ver el proceso de entrega de los recursos del programa de adultos mayores con el vacunarse o no vacunarse. De todos modos, alguien puede decir: no recibo el programa, pero me debo vacunar. Y toda persona adulta mayor tiene derecho a vacunarse. Y nos interesa que lo haga. Muy bien. La última, gracias por la paciencia, doctor. Sobre lo que llega mañana, del cargamento de sustancia activa proveniente de Argentina, ya podemos hablar de dosis o cuál es el proceso, que nos dé pues, detalles de cuánto llega, cuánto se tarda el proceso y cuándo esas vacunas estarían aplicando. Con mucho gusto, claro que sí. Muchas gracias. No, al contrario, Héctor, esto también es importante para que no haya confusión. Hoy llegaron por la mañana 219,000 dosis, un poco más de 219,000 dosis para usarse de manera directa, inmediata. Esta es la vacuna Pfizer. Punto y aparte, mañana a las 4 de la mañana arribará al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un cargamento de el granel de la vacuna de Astra, vacuna que ya tiene autorización de uso en México desde el pasado 4 de enero, pero todavía no está lista para ser usada. Entonces, esto que llegará al aeropuerto es un cargamento que viene en forma líquida, en volumen grande, son un poco más de 5,000 litros, viene desde luego en unos contenedores especiales, protegidos sobre todo para la estabilidad química del producto, y van a ser trasladados, resguardados por las Fuerzas Armadas, a la planta en donde se va a envasar. El proceso de envasado técnicamente le llamamos llenado y terminado, y ese llenado es en los pequeños frasquitos que serán en su momento utilizados para extraer las dosis que se aplicarán a las personas, pero no en este momento. En este momento estos 5,000 litros se van directamente a la planta de Liomont, esta planta de una farmacéutica mexicana muy estable, con mucho prestigio, que tiene una planta muy moderna, competente para envasar productos biológicos y que ha estado en el proceso de hacer algunas reconversiones para ampliar la capacidad de producción. Y se espera, de acuerdo al plan técnico, que para fines de marzo ya estará en capacidad de producir los 77.4 millones de dosis para México, desde luego no de un momento para otro, empezará a finales de marzo y continuará durante todo el año produciendo hasta completar 77.4 millones de dosis para México de la vacuna Astra y hasta 200 millones de dosis para varios países de América Latina que la vacuna será exportada desde México. A su vez, el producto de origen, estos 5,000 litros, vienen de una planta biotecnológica que está en Buenos Aires, Argentina, que la acabamos de visitar cuando hicimos este viaje en nuestra misión especial en Argentina. Una planta también de primera calidad, es una empresa relativamente joven que se llama Max Science y que produce biotecnología. Ahí pudimos ver el proceso de elaboración. Justo el día que visitamos la planta, 24 horas antes se había terminado este embarque que va a llegar mañana a México. Con esos 5,000, con gusto, con estos 5,000, cerca de 5,200 litros, se estima que puede producirse 1 millón de dosis. Y digo se estima porque no es exacto, durante el propio proceso de fabricación se puede deshidratar un poco el producto, puede haber desperdicio al momento de las tuberías por las que fluye el producto, hay parte que se tira, pero aproximadamente
1 millón de dosis. Y por supuesto seguirán llegando este tipo de cargamentos. En principio tendrían que llegar cerca de 277 millones de cargamentos semejantes a este. Perdón, 270 cargamentos. Estarán para aplicación en marzo, sí. No necesariamente es este producto, digamos, lo que llegue hoy no es que es la que veremos el 28 de marzo. Muchos son también para las pruebas técnicas finales. Las pruebas técnicas son importantísimas porque son el último elemento de los altos estándares de calidad. Entonces es posible que el primer embarque en realidad se usan para el procedimiento de puesta en marcha de las instalaciones de la planta. ¿Vale? A la calibración. Llamémosle calibración, justamente. Entonces puede ser que una parte se conserva ya para uso, pero en su mayoría va a ser usado para la calibración. 277 embarques como este tendrán que llegar para suplir a lo que contrató México y lo que contrataron otros países de América Latina. Muchas gracias. A ver si nos da tiempo, nos quedan 2 minutos. Liliana Noble, Pulso Saludable. Hola. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, usted en la mañana decía que Querétaro, al igual que otras 19 entidades, están en este riesgo de volver a semáforo rojo. Hay una tipificación, no estoy bien utilizando ese término, pero bueno, hay una manera de saber exactamente si de estos 19, qué lugar ocupa ciertamente Querétaro. ¿Esto se puede saber o solamente son riesgo general de todos ellos? Sí, conviene no hacerlo de esa manera porque la metodología del semáforo no está diseñada para ponerlos en orden del primero al último. En realidad, además, es muy variable, como lo pudimos mostrar esta mañana y lo hemos mostrado muchas veces. Las curvas epidémicas, hay estados que después de un periodo sostenido de descenso súbitamente empiezan a subir, hay otros que han estado en una prolongada meseta y hay unos que han tenido subidas y bajadas. Cada uno tiene un patrón de ocurrencia diferente. Entonces, en un momento dado, si pretendiéramos, que no es factible técnicamente, ordenarlos por riesgo, es posible que en la siguiente quincena ese orden ya cambió. Entonces no es informativo tampoco. Doctor, y también leí algunos artículos en donde la UNAM está ofreciendo un ultracongelador. Me gustaría saber si ya está a disposición para la utilización. Me imagino que ahí van a almacenar el producto de Pfizer. Entendía que caben alrededor de 1 millón de dosis aproximadamente. Sí. ¿Dónde está localizado? Y si este va a ser como de alguna manera el almacenaje de los siguientes embarques que lleguen. Sí. Y algo que todavía no me quedó claro es exactamente cuántos millones de vacunas se le van a comprar a Pfizer. Gracias. A Pfizer se le van a comprar 34.4 millones, a CanSino 35 millones, a AstraZeneca 77.4 millones. En la negociación que todavía está en curso con Sputnik, la vacuna rusa, se podrían comprar hasta 24 millones de dosis. Y estamos explorando otras posibilidades también con Janssen por hasta 22 millones de dosis. Estos últimos dos todavía no se contratan en efectivo. Respecto a lo que dice, no es solo la UNAM, esto lo anunciamos hace varias semanas, hemos estado trabajando por muchas semanas ya con la Subsecretaría de Educación Superior, a cargo del doctor Luciano Concheiro Borges, y en general con la SEP, por supuesto, y a través de ellas y ellos se han contactado a prácticamente todas las universidades del país, mayormente las públicas. Es una gran diversidad de universidades nacionales como la UNAM, medianas, pequeñas, locales, universidades interculturales. El CONALEP también está involucrado y gracias a la Subsecretaría de Educación Superior tenemos un mapeo muy amplio, no solamente de ultracongeladores, sino de la red de refrigeración que se podría tener en el país. Y estamos en este momento haciendo los inventarios técnicos para ver dónde sería óptimo ya utilizar esa infraestructura. En este embarque de hoy ya estamos usando algunos de estos ultracongeladores fuera del Sistema Nacional de Salud y si no fuera por este apoyo del Sistema Nacional Educativo no tendríamos la capacidad. Entonces, gracias a las comunidades de las casas de estudios nacionales que nos han brindado este apoyo, desde luego gracias a la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP.
Muy bien, pues aquí terminamos, no sin antes recordar que un día como hoy, pero hace 75 años, se estableció el Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución emblemática de la salud y de la seguridad social, de la justicia social, diría yo, que ha servido para los y las mexicanos por todos estos años. Hoy es muy claro cómo el Instituto Mexicano del Seguro Social es un punto de referencia no solamente para la respuesta al COVID, sino en general para la transformación del Sistema Nacional de Salud. Le mandamos un abrazo con todo aprecio y respeto y cariño a nuestro amigo Zoe Robledo Aburto y, por extensión, a través de él, a toda la comunidad del Instituto Mexicano del Seguro Social. Feliz aniversario, 75 años del IMSS. Gracias.